estás diciendo que te llevaron a una cueva? Porque a mí yo amo a las chicas, no quiero morir, quiero vivir, odio el frío, ¿por qué? Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y los invito al podcast de su elección, el que... Yo te conozco. En fin, el podcast de su elección que recuerda que Yoko Kojima fue el primero en perder su trabajo contra una inteligencia artificial. ¿Una máquina? ¡Una máquina nos está quitando nuestros trabajos! Para el video de hoy voy a repasar un anime de los 90. De esos con los que crecí cuando era pequeño y todavía tenía esperanza en el mundo. Digo, cuando era pequeño y existía una gran variedad de programas de televisión en la parrilla programática. Uno relacionado al ocultismo, el horror y su buena dosis de comedia. 714 nombres. Bueno, seré más específico, con un tipo medio funable hoy en día en el elenco principal. Bueno, voy a hablar de Mikami y la Casa Fantasmas. Tal como lo mencioné hace poco, existen varios exponentes del horror cómico dentro del shonen, las cuales suelen tomar referencias del folclore japonés mediante el uso de los yokai, entidades espirituales y supernaturales como monstruos cambiaformas, demonios, personas que sufrieron transformaciones y animales con rasgos humanos. Uno de los exponentes más conocidos dentro de la cultura oriental es Gegege no Kitaro, obra de 1960 que cuenta las aventuras de Kitaro, un chico yokai que busca la paz entre los espectros y los humanos. Este manga ha sido adaptado al mundo del anime al menos unas 6 veces. Tenemos también Nube, el maestro del infierno, obra que cuenta la historia del maestro de primaria Meisuke Nueno, un exorcista que debe de proteger a sus estudiantes de amenazas espirituales. Si bien hay elementos que son usados de la propia cultura japonesa, su setting es más bien contemporáneo. Y quizás el exponente más conocido a nivel mundial dentro de los conceptos del folclore japonés y yokai es Inuyasha, obra emblema de Rumiko Takahashi que cuenta la historia de Aome Higurashi y su encuentro con el epónimo personaje, un híbrido de humano y demonio canino tras caer en un pozo y despertar en el Japón de la era Sengoku. Un día hablaré de esa serie, lo prometo, junto con las otras restantes de Takahashi. Está de más decir que estos conceptos han logrado mantenerse en el tiempo, con franquicias como Pokémon teniendo varias especies basadas en el folclore japonés y con obras tan recientes como Dan Da Dan también dando representación a un público moderno. Es bajo este preámbulo en que podemos hablar del anime de hoy, Mikami la Casa Fantasmas. Escrita por Takashi China, quien también trabajó en Setai Karen Children y en el manga Yashahime, spin-off secuela de Inuyasha, y publicada en la revista Weekly Shonen Sunday de la editorial Shogakukan, Ghost Sweeper Mikami Great Paradise Battle inició como un one-shot en la revista el 8 de mayo de 1991 para luego ser serializada un par de meses más tarde, teniendo un total de 39 volúmenes de manga, los cuales fueron publicados entre julio de 1991 a septiembre de 1999. Este primer capítulo, Cazando en una mansión embrujada, introduce formalmente a los personajes de Mikami y Yoko Kojima, así como la dinámica de ambos que sería expandida en la serie en sí, con Mikami como una ambiciosa cazafantasmas que usa su propio sex appeal para que Yoko Kojima la ayude, mientras que el muchacho actúa más como el sustituto de la audiencia, es decir, quien reacciona por primera vez a las locuras relacionadas con lo paranormal, pero que cae redondito ante los encantos de su jefa. La serie cuenta la historia de Reiko Mikami, una bella pero avara exorcista que se encarga de enviar a los espectros y figuras del inframundo que aterran a la sociedad al otro mundo, aunque claro, por vastas sumas de dinero. Y como es una escuela privada, creo que podrán pagarme esta cantidad. Junto con ella se encuentran sus asistentes, el pervertido inmenso de Tadao Yokoshima, quien está perdidamente atraído por su jefa, a pesar de lo mal que lo trata, incluyendo el paupérrimo sueldo que le da. ¿Cómo se atreven, par de degenerados? ¿Cuánta sangre, sudor y lágrimas creen que he derramado para estar cerca de esta mujer que para mí es la más hermosa del mundo? Y Okinu, una chica fantasma que por estar mucho tiempo en el mundo terrenal es incapaz de ir al otro mundo. He floated up toward heaven.
Disculpen, ¿alguno de ustedes podría decirme cómo puedo llegar al paraíso? Por lo que trabaja para Mikami con tal de juntar suficiente dinero para su eventual exorcismo. Mikami no tendrá una mochila de protones o un pegadizo tema ochentero como los cazafantasmas, o en su defecto una aspiradora succión espectros como Luigi, pero sí tiene una espada láser, lo que la vuelve bien genial en mi libro. Ella tampoco es una heroína pura de corazón, al estar obsesionada con el dinero y al tener un mal genio, en especial con las andanzas de Yoko Shima. Pero es justamente ese antiheroísmo la que vuelve al personaje más interesante que si la historia siguiese a un protagonista más clásico. Situaciones como un fantasma atrapado en la tierra por una maldición de una montaña, un ejército de muñecas olvidadas que adquirieron un alma, un gremlin que está destruyendo un satélite televisivo, el espíritu de un sabueso en una casa abandonada, los Shikigami, que son distintos de los Shinigami y eso es otra cosa, un tren repleto de fantasmas, armaduras poseídas de samurái, un yokai escondido en las aguas de una playa artificial que se alimenta de la energía negativa, vampiros, flautistas que se parecen a Pennywise que convierten a adultos en niños, escobas voladoras y demonios parásitos come pesadillas, entre otras amenazas, son pan de cada día para Mikami y compañía. ¿Qué clase de palabras saldrían de tu cerebrito? Vamos a ver, dilo. ¡Maldita, te mataré después! Aún así, gran parte del encanto de este anime está en su comedia, en particular con todas las desventuras por las que pasa Yoko Shima. Sea esto como ser contratado por otra agencia cazafantasmas por el terrible sueldo que recibe de Mikami, estar en una cita con una sirena que se sentía despechada por su marido, el cual era la criatura de la Laguna Negra, o el clásico de ser mordido por un perro. Ah, y en ese mismo episodio se cayó el río Mapocho. Mira, justo detrás de ti hay una hermosa mujer desnuda llamándote. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Caíste! Aunque claro, al igual como pasó con series como Ranma y medio, una de las razones por qué Mikami es tan recordada por quienes vieron el programa en los 90 es por su fanservice, donde uno podía decir, sí, entiendo a Yoko Shima perfectamente, y es que Reiko Mikami sí que era un bomboncito. Es una broma. Dentro del elenco secundario de esta serie tenemos a Meiko Rokudo, una inocente pero infantil chica cazafantasmas que controla un ejército de Shikigamis que se autoconsidera como la mejor amiga de Mikami. ¡Odio las arañas! El excéntrico alquimista milenario el Dr. Caos y su autómata María. ¿Qué estás haciendo? El mentor de Mikami, el padre Karuzu, y su aprendiz actual, el cuarto Hokage, Volner de Pokémon Diamante Perla, Pete, que es un vampiro. ¡Huyamos! Mikami no tardará en regresar. ¡Ay! Y nunca podremos pagarle los 50 millones, ¿verdad? El avaricioso y pervertido dueño de la tienda paranormal Yakuchin. Es una pluma automática. Dibuja todo lo que tienes en mente. Y está captando perfectamente mis pensamientos. La archirrival en el negocio de cazafantasmas de Mikami, Emi Ogasawara. A mí no me gustan las lesbianas. ¿Y a ti, Pi? ¡Cierra la boca! Yo no soy como tú, que eres una traga hombres. Y Choryuki, una diosa dragón que se encarga en entrenar exorcistas. Tú eres psíquica, pero dependes demasiado de tus ojos y cerebro. Yo soy la guardiana, Soryuki. ¿La guardiana eres tú? En comparación con el manga, el anime es más pragmático en cuanto a su adaptación, ya que algunos de los episodios mezclan eventos que originalmente eran de capítulos distintos de su versión impresa, como por ejemplo Yoko Shima canalizando su poder espiritual al tocar el busto de Mikami en el primer episodio, lo que ocurre en el capítulo 2 del manga en una historia aparte. Del mismo modo, varios de estos capítulos fueron adaptados de forma desordenada en comparación al orden de publicación.
Esto deja un extraño caso con el Dr. Chaos, ya que su introducción en el anime es de hecho su segunda aparición en la historia, con su primer encuentro con Mikami siendo referido, lo cual viene del manga ya que este no fue adaptado como episodio en sí. Aún así, la adaptación tiene la peculiaridad de que cada episodio está basado en un capítulo del manga, a diferencia de otras series de la época que solían crear relleno para no adelantarse a su contraparte impresa. Pese a ello, existieron momentos exclusivos del anime, nuevamente para servir mejor como puente entre los capítulos que adaptaban, para dar un mayor uso del elenco secundario, o bien para crear un conflicto extra para el final de la historia presentada. El anime tuvo una duración de 45 episodios, los cuales adaptan capítulos de los primeros 9 tomos del manga, siendo transmitido entre el 11 de abril de 1993 al 6 de marzo de 1994. Junto con ello, el 24 de agosto de 1994 se estrenó una película animada de la serie titulada GS Mikami Great Paradise Battle, en donde Mikami y compañía se enfrentan a Oda Nobunaga, quien es en realidad Nosferatu, el rey de los vampiros, además de tener un videojuego de género de plataforma para el Super Nintendo en septiembre de 1993, aunque exclusivo para el territorio japonés. Si bien esto no está mal, sí es solamente una fracción de la duración completa del manga, la cual fue de 39 volúmenes al ser publicado hasta 1999. Existen teorías sobre por qué el anime duró tan poco en comparación al manga, ya sea porque uno de los patrocinadores dejó de apoyar la serie o por falta de popularidad en comparación a otras franquicias animadas de Toei de los años 90, como Dragon Ball Z o Sailor Moon. Debido a ello, tramas como el desarrollo de Yoko Shima dentro del mundo paranormal, o Kinu siendo exorcizada, y toda una subtrama que revela que Mikami es una reencarnación del demonio Mefistófeles, ¡por favor! ¡Es el mayor monstruo de la historia! No llegaron a ser animadas. ¡No llores! Una vez dicho esto, el anime fue exitoso en territorio latinoamericano gracias en parte a su doblaje, y existe una fanaticada dedicada a las aventuras de Reiko Mikami y compañía. Y quién sabe, estamos en la época en donde el anime de los 80 y los 90 están recibiendo remakes para el público moderno, como pasó con Ranma y Medio y Nube. Tal vez algún día el destino le dará a Mikami una segunda oportunidad en la pantalla. Si bien la serie no se encuentra actualmente disponible en algún servicio de streaming, Toei Latinoamérica sí hace bastantes referencias a ella en redes sociales. Además de eso, Toei subió todos los capítulos a su canal oficial de YouTube en inglés, pero solamente con subtítulos, aunque están bloqueados en el territorio hispanohablante, por lo que necesitarás una VPN para accederlos. Esperando que les haya gustado el video y recuerden en no seguir las costumbres de Yoko Shima, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos.